Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy que no me lo creo porque hoy vamos a vivir una aventura. Una aventura de esas que no se olvidan. Una de esas que estoy segura, dará mucho que hablar en los próximos días, semanas e incluso meses. Como saben, he estado siguiendo de cerca la vida de Can Yaman y de Demet Özdemir, y ahora más que nunca que su amistad, o algo más, parece estar floreciendo de nuevo. Los rumores están que arden, las fotos robadas, los comentarios sutiles en redes sociales, las miradas cómplices en eventos públicos. Todo apunta a que algo se cuece entre ellos. Y hoy, amigos míos, vamos a desenterrar un pequeño misterio o un secreto a voces. Un misterio que se ha estado gestando a fuego lento, alimentado por la pasión de sus fans y la incertidumbre que rodea su relación. Can Yaman, como sabrán, hace poco se mudó a una nueva mansión. Una casa de ensueño. Hemos visto imágenes en redes sociales, en revistas de decoración, en programas de televisión. Una casa que respira lujo y modernidad por cada uno de sus rincones. Pero lo que no hemos visto, lo que está oculto tras esas paredes de lujo, es lo que realmente nos interesa. Y es que según mis fuentes, Can tiene una habitación secreta en su nueva casa. Un espacio misterioso que ha despertado mi curiosidad y, estoy segura, la de todos ustedes. ¿Qué esconde Can Yaman en esa habitación? ¿Un laboratorio secreto donde experimenta con nuevos proyectos cinematográficos? ¿Una colección de motos antiguas, su verdadera pasión después de la actuación? ¿Un estudio de arte donde da rienda suelta a su creatividad? ¿O tal vez, algo relacionado con Demet? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Porque tengo información exclusiva, confidencial, que te dejará boquiabierto. Información que he estado recopilando durante semanas, hablando con personas cercanas a Can, analizando cada detalle de sus publicaciones en redes sociales y conectando los puntos de un rompecabezas que finalmente empieza a tomar forma. Pero antes de empezar con esta investigación a fondo, quiero pedirte un favor rapidísimo. Si eres nuevo por aquí o incluso si ya eres parte de esta gran familia, pero aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque siempre traigo contenido fresco, jugoso y lleno de exclusivas como esta. Así que ya sabes, suscríbete y únete a la diversión. Vamos a darle al botón. Porque la información que estoy a punto de revelar es tan explosiva que no querrás perdértela por nada del mundo. Perfecto. Ahora sí, vamos al lío. Prepárense porque esto se pone bueno. Demet Özdemir, nuestra querida Demet, la reina de las comedias románticas turcas, ha visitado la nueva mansión de Can. Sí, lo sé, es la noticia del año. Una visita que ha generado un sinfín de especulaciones y que ha reavivado las esperanzas de aquellos que sueñan con verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real. Pero lo más interesante es que durante esa visita, Demet sorprendió la famosa habitación secreta de Can. Imagínense la escena, Demet paseándose por la inmensa mansión, admirando la decoración minimalista y elegante, los muebles de diseño italiano, las obras de arte contemporáneo que adornan las paredes. Todo impecable como si estuviera sacado de una revista de arquitectura. Can, por supuesto, la acompaña, mostrándole orgulloso cada rincón de su nuevo hogar, explicando cada detalle de la decoración, compartiendo anécdotas sobre la construcción y el diseño. Pero de repente Demet se topa con una puerta que no había visto antes. Una puerta discreta, casi camuflada en la pared, que se confunde con el revestimiento de madera. La curiosidad, como sabemos, mató al gato, y Demet no pudo resistirse. Preguntó a Can qué había detrás de esa puerta. Can, según mis fuentes, se mostró un poco nervioso, titubeante. Su lenguaje corporal cambió repentinamente, su sonrisa se desvaneció por un instante y sus ojos reflejaron una mezcla de sorpresa e incomodidad. Intentó cambiar de tema, desviar la atención de Demet hacia otro lado, señalando una escultura en el jardín o comentando sobre las vistas panorámicas desde la terraza, pero ella no se dejó engañar. La persistencia de Demet es bien conocida, y su intuición femenina le decía que algo interesante se escondía tras esa puerta. Demet insistió con esa sonrisa pícara que la caracteriza, esa sonrisa que derrite corazones y que desarma a cualquiera, y finalmente Can cedió. Suspiró profundamente, miró a Demet a los ojos y con un gesto resignado, abrió la puerta. Y ahí estaba.
La habitación secreta. ¿Pero qué había dentro? Esa es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Un tesoro escondido? ¿Un rincón prohibido? ¿Un santuario personal? La respuesta, mis queridos amigos, es aún más sorprendente de lo que imaginan. Según lo que he podido averiguar, después de una exhaustiva investigación y de hablar con fuentes confiables cercanas a Khan, la habitación secreta no es un laboratorio científico ni una guarida de superhéroe. Tampoco es una colección de motos antiguas, aunque a Khan le encantan las motos y tiene una impresionante colección en su garaje. No, amigos míos, la habitación secreta es algo mucho más personal, mucho más íntimo. Un reflejo de su alma, un espejo de sus emociones, un testimonio de sus vivencias. Es una habitación dedicada a sus pasiones, a sus recuerdos, a las cosas que realmente le importan. Piensen en un santuario personal, un refugio donde puede desconectar del mundo exterior y conectar consigo mismo, un espacio donde puede ser el mismo sin máscaras ni artificios. Un lugar donde puede relajarse, meditar, leer, escuchar música o simplemente disfrutar del silencio. Un espacio que ha creado para nutrir su espíritu y recargar energías. Pero aquí viene lo interesante. Entre todas esas cosas que Khan guarda celosamente en su habitación secreta, entre los libros de filosofía, los instrumentos musicales, las pinturas abstractas y los objetos de valor sentimental, hay algo que llama especialmente la atención: fotos de Demet. Sí, lo has oído bien. Fotos de Demet enmarcadas, colgadas en la pared, apoyadas sobre la mesa, dispuestas cuidadosamente en estanterías. Fotos de diferentes momentos de su vida, desde los inicios de su carrera en la serie Sanem hasta sus proyectos más recientes en Netflix. Fotos de ella sola, luciendo radiante en la alfombra roja, sonriendo espontáneamente en un viaje, posando elegantemente para una revista de moda. Fotos de ellos juntos, abrazados en un evento, riendo a carcajadas en un rodaje, compartiendo un café en un descanso. Un auténtico altar a Demet Özdemir. Una galería de recuerdos que celebra su amistad, su talento y su belleza. Imagínense la cara de Demet al ver todo esto. Debe haber sido un shock total. Una mezcla de sorpresa, incredulidad y confusión. ¿Qué pensó en ese momento? ¿Se sintió halagada? ¿Emocionada? ¿Incómoda? ¿Invadida? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que la reacción de Demet fue inesperada. Una reacción que nadie, ni siquiera Khan, se esperaba. Según mis fuentes, Demet, al ver la habitación secreta de Khan, se quedó sin palabras. Se detuvo en seco en la entrada, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Estuvo unos segundos en silencio procesando la información, intentando entender lo que estaba viendo, analizando cada detalle de la decoración y buscando una explicación lógica a la presencia de tantas fotos suyas en ese lugar. Y entonces de repente empezó a reírse. Sí, a reírse a carcajadas. Una risa nerviosa, quizás, pero una risa al fin y al cabo. Una risa contagiosa que llenó la habitación y que rompió el silencio incómodo que se había creado. Una risa que reflejaba su sorpresa, su confusión y, quizás, también su alivio. Khan, al verla reír, se sintió aliviado. Temía que Demet se enfadara, que se sintiera invadida, que interpretara mal sus intenciones, pero su risa le indicó que al menos no estaba molesta. Después de reírse, Demet se acercó a Khan y le dijo algo al oído. No sabemos qué le dijo exactamente, pero mis fuentes aseguran que fue algo muy íntimo, algo que solo ellos dos pudieron entender. Algo que selló su complicidad y que marcó un antes y un después en su relación. Algunos especulan que le agradeció el gesto, otros que le preguntó por qué había guardado esas fotos, otros que le confesó que ella también tenía fotos suyas guardadas. La verdad es que solo ellos dos conocen el contenido exacto de esa conversación, pero lo que sí sabemos es que fue un momento clave en su reencuentro. A partir de ese momento, la atmósfera en la habitación cambió por completo. La tensión inicial se disipó y dio paso a un ambiente más relajado, más cercano. Khan y Demet empezaron a hablar, a recordar viejos tiempos, a reírse de anécdotas del pasado, a compartir sus experiencias más recientes, a hablar de sus proyectos futuros. Pasaron horas en la habitación secreta, hablando y riendo como si el tiempo no existiera. Se olvidaron del mundo exterior, de los paparazzi, de los rumores, de las expectativas de sus fans.
Se sumergieron en su propio universo, un universo lleno de recuerdos, de emociones y de sueños compartidos. Fue un momento mágico, un momento de conexión profunda entre ellos. Un momento que, según mis fuentes, les acercó aún más. Un momento que reavivó la llama de su amistad y que quizás, también la llama de algo más. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Qué implicaciones tiene esta revelación? ¿Es Can Yaman un romántico empedernido que guarda un altar a su amada en su habitación secreta? ¿Es un admirador secreto que no se atreve a confesar sus sentimientos? ¿O es simplemente un amigo que admira a Demet y que quiere tenerla presente en su vida? La respuesta, como siempre, es complicada. Can y Demet tienen una relación muy especial, una relación que va más allá de la simple amistad. Hay una química innegable entre ellos, una conexión que se siente en el aire. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas revelan una complicidad que no se puede fingir. Puede que Can sienta algo más por Demet, algo que no se atreve a expresar abiertamente por miedo al rechazo, por temor a arruinar su amistad o por respeto a su situación sentimental actual. Puede que Demet también sienta algo por Can, pero que tenga miedo de dar el siguiente paso por las mismas razones. O puede que simplemente sean dos amigos que se quieren mucho y que disfrutan de la compañía del otro. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que la habitación secreta de Can es un reflejo de su personalidad, de sus pasiones, de sus recuerdos. Y que Demet sin duda ocupa un lugar muy especial en su corazón. Un lugar que nadie más puede ocupar. Un lugar que ha reservado solo para ella. Pero, espera. Que aún hay más. Porque la historia no termina aquí. Después de descubrir la habitación secreta, Demet tuvo una idea. Una idea brillante. Una idea que sorprendió a Can y que añadió un nuevo capítulo a su historia. Demet propuso a Can redecorar la habitación. Sí, has oído bien. Demet sugirió a Can que juntos, como amigos, como cómplices, transformaran la habitación secreta en algo aún más especial. En un espacio que reflejara la personalidad de ambos, en un lugar que fuera a la vez un santuario personal y un espacio compartido. Can, sorprendido por la propuesta de Demet, aceptó sin dudarlo. Le encantó la idea de pasar tiempo con ella, de crear algo juntos, de dejar su huella en su espacio más íntimo. Vio en la propuesta de Demet una oportunidad para fortalecer su conexión, para compartir sus gustos y para crear recuerdos inolvidables. Y así, durante los días siguientes, Can y Demet se dedicaron a redecorar la habitación secreta. Buscaron nuevos muebles, eligieron nuevos colores, compraron nuevos objetos decorativos. Todo con el objetivo de crear un ambiente aún más acogedor, más personal, más íntimo. Convirtieron la habitación en un proyecto conjunto, en una expresión de su creatividad y de su amistad. Demet aportó su toque femenino, su sensibilidad artística, su buen gusto innato. Sugirió colores cálidos y suaves, tejidos naturales y texturas agradables. Aportó plantas, velas y objetos decorativos que creaban un ambiente relajante y acogedor. Can, por su parte, aportó su energía, su entusiasmo, su creatividad desbordante. Propuso incorporar elementos modernos y originales, como luces LED, altavoces inteligentes y obras de arte abstractas. Juntos crearon un espacio único, un espacio que reflejaba la personalidad de ambos, un espacio que era a la vez un santuario personal y un lugar de encuentro. Un espacio que celebraba su amistad y que alimentaba su creatividad. Y por supuesto, no podían faltar nuevas fotos de Demet. Fotos de la sesión de fotos que hicieron juntos para la revista, fotos de sus viajes, fotos de momentos divertidos que vivieron juntos. Fotos que capturaban su esencia, su belleza y su complicidad. Pero esta vez, las fotos no estaban solo enmarcadas y colgadas en la pared. No, esta vez, las fotos formaban parte integral de la decoración. Estaban impresas en cojines, en tazas, en mantas. En cada rincón de la habitación. Creando un ambiente aún más personal y emotivo. Demet, al ver el resultado final, se sintió abrumada. No podía creer lo que habían logrado juntos. La habitación secreta había pasado de ser un simple espacio personal a un lugar mágico, un lugar lleno de amor, de recuerdos, de complicidad. Un lugar que reflejaba la esencia de su amistad y que celebraba su conexión. Abrazó a Can con fuerza y le dio las gracias por permitirle formar parte de su vida, por permitirle entrar en su mundo más íntimo. Can, por su parte, le devolvió el abrazo y le susurró al oído: «Gracias a ti, Demet.
Gracias por hacer de mi vida algo mejor. Un susurro que selló su amistad y que dejó entrever la posibilidad de algo más. Y así termina esta historia, amigos míos. Una historia de amistad, de amor, de secretos y de revelaciones. Una historia que nos demuestra que a veces, los lugares más inesperados pueden esconder los tesoros más valiosos. Y que a veces las personas que menos esperamos pueden convertirse en las más importantes de nuestra vida. Una historia que nos enseña que la amistad es un tesoro que debemos cuidar y que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar. ¿Qué les ha parecido esta historia? Espero que les haya gustado tanto como a mí. Ha sido una aventura emocionante desenterrar todos estos detalles. Ahora vamos a resumir un poco los puntos principales que hemos cubierto hoy. Primero, confirmamos que Khan tiene una nueva mansión, un verdadero palacio. Segundo, descubrimos la existencia de su habitación secreta, un espacio muy personal donde guarda sus recuerdos y pasiones. Tercero, lo más importante, Demet descubre. Io con acento esta habitación y se sorprendió al encontrar un altar dedicado a ella. Cuarto, Demet, en lugar de enfadarse, propuso redecorar la habitación juntos, fortaleciendo aún más su conexión. Y finalmente vimos cómo este acto de complicidad les unió aún más, demostrando la especial relación que existe entre ellos. Quiero darles las gracias a todos por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad aprecio mucho su apoyo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando este misterio. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la reacción de Demet al descubrir la habitación secreta? ¿Creen que Khan siente algo más por ella? ¿Qué opinan de la idea de que redecoraran la habitación juntos? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esto confirma un romance o simplemente una amistad muy cercana? Los leo a todos. Y no duden en compartir sus teorías y especulaciones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con todos los fans de Khan y Demet. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre traigo contenido nuevo, emocionante y lleno de sorpresas. No se lo pierdan. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.